La Iglesia Católica Romana enseña que la autoridad de la Escritura depende de la autoridad de la Iglesia misma. Declaró qué es lo que se debe enseñar en la Biblia. La jerarquía de la Iglesia tiene también hoy en día la autoridad de decidir. Ellos añaden una autoridad adicional a la autoridad de las Escrituras, la autoridad de los propios maestros. Y nosotros no somos la excepción, por eso tenemos estas contradicciones en varios predicadores de manera abierta, y hemos llegado donde hemos llegado, porque tenemos problemas muy grandes que enfrentar, porque somos una iglesia mundial. ¿Qué es lo que está sucediendo? Apreciados hermanos, una vez más quiero dar gracias al Señor y también agradecerles por la oportunidad de compartir la palabra de Dios. En esta hora estamos muy agradecidos también porque tenemos libertad de expresar con respecto a la esperanza que hay en nuestro corazón. Así que a cada uno de ustedes quiero pedirles que puedan inclinar el rostro donde están para poder recibir el aceite celestial, la unción de Dios, para no solo compartir la palabra, sino también para poder escuchar aquello que edifique nuestra vida en la presencia de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre Santísimo, te agradezco en esta hora porque, Señor, tú eres generoso. Gracias por compartir tu palabra, porque tú pones, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón aquello que deseas que pueda ser compartida con nuestros hermanos en la fe, con aquellos que quizá ni siquiera son parte de alguna iglesia, pero que escuchan estas verdades. Enséñanos, Padre, a poder ser nutridos de esa palabra tuya, que es viva y eficaz, que parte el alma y analiza, Señor, los sentimientos, los pensamientos, las intenciones del corazón, y nos da el remedio, que es la sangre de Jesucristo, para limpiar toda mancha de pecado. Gracias, Señor, por tu buen espíritu. Rogamos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Había leído varias veces una cita que está en el libro La Educación. Dice que están disecando la Biblia, están conjeturando con respecto a la Biblia y están reconstruyendo ideas. Voy a leer, dice así: hasta el estudio de la Biblia, según se lo enfoca con demasiada frecuencia en las escuelas, priva al mundo del tesoro inapreciable de la palabra de Dios. La obra de la alta crítica, al disecar, conjeturar y reconstruir, está destruyendo la fe en la Biblia como revelación divina y está privando a la palabra de Dios el poder de regir, elevar y inspirar las vidas humanas. Libro La Educación, página 93. ¿Qué es la alta crítica? ¿Qué tiene que ver la alta crítica con la Biblia? Porque la palabra alta crítica no es nuevo. Siempre ha existido esa alta crítica a través de la historia. Quizá se presentó de distintas formas, pero hoy se presenta de una manera muy atractiva. La palabra disecar, porque aquí está diciendo que los que tienen capacidad intelectual o grados académicos, aquellos que están preparados en la academia, ellos con mucha frecuencia han privado al mundo del tesoro que cada hijo de Dios puede ser bendecida, porque la obra de la alta crítica, los grandes maestros de la teología, es disecar. Entonces, ¿qué es disecar?
la explicación o el significado es preparar los animales muertos para que se conserven solo la apariencia de que están vivos, pero están muertos. Yo he visto alguna vez aquí en Bolivia, en el Beni, hay cabezas de venado, hay cabezas de tigre que parecen reales, pero están disecados y solo están de adorno. También quiere decir dividir en partes un vegetal o el cadáver de un animal para el examen de su estructura normal o de las alteraciones orgánicas. ¿Cómo tú puedes hacer ese disecado de la palabra de Dios para poder analizar o dar una apariencia de vida o seccionar para ver cómo funciona esto? Y eso es conjeturar también y reconstruir lo que quiso decir la Biblia. Esta forma de llegar a interpretar y enseñar a la gente está destruyendo la fe en la Biblia como revelación divina y está privando a la palabra de Dios el poder de elevar las vidas humanas. Ahora, la alta crítica está prácticamente en todas las denominaciones y la nuestra no es la excepción. Hemos visto de un tiempo a esta parte confrontaciones abiertas que no hay ya el disimulo. Así, francamente, se confrontan dos posiciones. Por ejemplo, voy a mencionar algunas sin mencionar nombres porque quiero ser respetuoso, porque cada persona necesita y merece respeto, pero no podemos callar cuando la verdad está en entredicho. Se escuchan comúnmente entre los púlpitos, que es la gran mayoría, en todos los 5 continentes y en todos los lenguajes. Por ejemplo, es atacado el perfeccionismo, porque dicen, no es posible ser perfecto delante de Dios cuando Jesús dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O no se quiere entender, por ejemplo, el asunto de Job, que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de todo mal. Porque cuando se presenta el mensaje de los 144,000, o la teología de la última generación, muchos atacan y dicen, se está mezclando la verdad con la mentira. Podemos guardar la ley, pero no completamente. La teología de la última generación y el perfeccionismo es un satanismo absoluto. Si tuviera los audios le haría escuchar, pero no haría bien. Y esos exponentes dicen, los hermanitos no se dan cuenta que están siendo engañados con un bonito ideal de vida impecable, pero eso no es posible. Es una predicación sucia, está el deseo de sacar a Cristo del mensaje, de nuestro corazón, y colocar nuestra propia justicia. Hasta parece razonable. No permitas esos mensajes en tu iglesia, ni siquiera te animes a escuchar. Y esa es la voz oficial, vamos a decir, de muchos púlpitos. Pero por otro lado, aunque en minoría, con menor capacidad intelectual, uno de los grandes exponentes dice, ¿conocen el versículo que dice? Casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O dice el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, si uno entiende, casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ese todo es todo. Incluye el vencer el pecado en Cristo. Los que dicen que nuestra naturaleza humana caída es débil,
y que por tanto no podemos vencer el pecado, están diciendo que el poder de Dios es débil y que no es posible cambiar la condición del pecador. Es negar la experiencia de Abraham cuando le dijo: sé perfecto delante de mí, o como de Job, o como de Daniel, o como de José, de Juan el Bautista, y la experiencia de los 144,000. Porque seguir enseñando y predicando que seguiremos pecando hasta que Cristo venga, estos oradores o este predicador dice, es una mentira absoluta. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando? Porque el hermano, que quizá no ha sido precavido en conocer dónde está el conflicto, dónde está el problema. En el libro de Deuteronomios capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y derechos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que os ordeno. Moisés, antes de morir, está diciendo: por favor, ustedes son un pueblo rebelde, pero ¿dónde reside la prosperidad, no solo material, sino espiritual, para que ustedes sigan siendo el pueblo elegido de Dios? Que pongan por obra todos los mandamientos, todos los decretos, estatutos, todo lo que el Señor ha revelado. A esas palabras no lo van a añadir, no lo van a añadir, tampoco lo van a quitar. Ahora, el libro de Apocalipsis, capítulo 22, los versículos 18 y 19 dice así, y cierra la Biblia prácticamente con estos versículos: porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Cuál es la mayor tentación que Satanás ofreció a Cristo en el desierto de la tentación? Ustedes saben lo que está registrado en Mateo 4. Y prácticamente podemos leer qué fue la propuesta tentadora que Jesús tuvo que soportar. Y nosotros también podemos caer en eso, y muchos han caído. ¿Qué hizo Satanás? Si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de algunas palabras que sale de la boca de Dios, o de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál fue la victoria de Cristo frente al tentador? Bueno, de toda palabra, y toda palabra es toda la Biblia. Ahora, Satanás sabe que Jesucristo en su humanidad estaba en la condición misma que tú y yo, pero dependiendo de la voluntad divina. Ahora, la segunda tentación le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra.
Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿En qué consistió la tentación? ¿Qué es lo que Satanás hizo? Lo que Deuteronomios decía que no se debe hacer. ¿Qué es lo que no se debe hacer? No se debe añadir, no se debe añadir ni quitar. ¿Y de dónde sacó Satanás ese versículo? Y nosotros podemos darnos cuenta, está en el libro de Salmo 91. Y vamos a ir al libro de Salmo 91 para que ustedes se den cuenta cómo el enemigo trabaja para alterar la palabra de Dios, en este caso, quitar o añadir algo, que es lo que hace versículo 11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que es lo que suprimió Satanás, que te guarden en todos tus caminos. La tentación no está en conocer los versículos de la Biblia, sino alterarlo a propósito para que resulte siendo una tentación. Ahora, queridos hermanos, ¿de dónde viene el asunto de que la alta crítica no solamente haya disecado o ejerza conjeturas y reconstruir pensamientos? Queridos y apreciados hermanos, nosotros tenemos desde la Reforma Protestante un solo principio. Cuando yo leía el libro de Hechos, cuando se encuentra Felipe y el eunuco estaba leyendo Isaías 53. Y entonces cuando el Espíritu le dice a Felipe, acércate, y este funcionario de la reina de Candace estaba leyendo, me imagino que en voz alta, mientras el carro estaba en tránsito. Y cuando Felipe se le acercó, le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que suponer, hay que imaginarse, hay que disecar, hay que conjeturar y reconstruir qué es lo que quiso decir la Biblia. Nosotros tenemos un principio con lo cual Lutero confrontó 3 errores que la Iglesia Católica tenía. ¿Por qué somos protestantes tú y yo? Porque uno de los principios que Lutero pregonó es sola escritura, sin mencionar los 4 solas, sino el principal de todas las premisas es esa, sola escritura. Y Lutero dijo, yo no acepto ninguna autoridad si no es la Biblia. Pero el catolicismo tenía 3 autoridades. La sola escritura era la última. ¿Quién era la primera autoridad? El magisterio. ¿Qué quiere decir el magisterio? El magisterio es en el tiempo de Cristo los escribas y fariseos. Son aquellos que tienen autoridad para interpretar las escrituras. En el tiempo de la Reforma el magisterio era todos los, comenzando desde el Papa, los cardenales, los obispos y todos los demás, los que manejaban la estructura de la Iglesia Católica. Ellos decían que quien determina qué debe aprenderse, qué se debe enseñar al pueblo es el magisterio. Pero ¿qué se debe enseñar? ¿Qué es lo que deben compartir con su filigresía, con los fieles? Es la tradición.
Y cuando uno habla de la tradición, hablará pues de Navidad, Año Nuevo y Todos Santos y todas las fiestas que son tradiciones. A lo mejor tú dirás que en tu iglesia no hay tradición. En todas las confesiones religiosas hay tradición, que no tienen el sustento de la Biblia. Por ejemplo, la Navidad se va a festejar en todas las iglesias cuando la fecha llegue, pero no hay un sustento bíblico, no hay un así dice Jehová. ¿Quién determina eso o quién va a promover eso? Es los líderes, aquellos que están en la eminencia o en el poder eclesiástico. Pero la Iglesia Católica no solo dice que la autoridad ejercida por el magisterio tiene que utilizar la tradición, sino también tiene la capacidad de interpretar la tercera fuente de ese poder, que es la Escritura. Está en la última parte que se refiere a la Biblia. ¿Quién va a determinar cómo se debe entender la Biblia? Es el magisterio juntamente con la tradición. Ahora, en el tiempo de Cristo, Jesús innumerables veces confrontó a los escribas y fariseos que ustedes están invalidando los mandamientos de Dios a través de vuestras tradiciones. Entonces, la sola Escritura devuelve al pueblo que el pueblo debe entender las Escrituras así como está revelado, así como está en los rollos o en la Biblia en conjunto. Pero hoy tenemos el mismo problema del tiempo de Cristo y tenemos el mismo problema en el tiempo de la Reforma. La Iglesia Católica Romana enseña que la autoridad de la Escritura depende de la autoridad de la Iglesia misma. Dice que la Escritura son un producto de la Iglesia, que tiene autoridad no por sí misma. O sea, la Biblia no tiene autoridad a sí misma, sino la Iglesia conformó la Biblia para que la Biblia tenga autoridad, pero el que determina es la Iglesia. Así que la Iglesia la declaró qué es lo que se debe enseñar en la Biblia. En conclusión, la jerarquía de la Iglesia tiene también hoy en día la autoridad de decidir autoritativamente lo que la Biblia quiere decir y qué no quiere decir. Ellos añaden una autoridad adicional a la autoridad de las Escrituras, la autoridad de los propios maestros. Por eso, en las iglesias cristianas evangélicas, siempre el miembro va a decir, hay que preguntar. ¿A quién se debe preguntar? Al maestro. Ahora, ¿cómo Elena White, cuando habló en el libro La Educación de la alta crítica, ella percibió que ese ya estaba presente en su tiempo? Hoy se conoce como la teología científica, la teología modernista o las ciencias bíblicas. Cuando uno está pasando clases de teología, generalmente se dice, a ver, vamos a entrar en ciencias bíblicas. Tienen varios otros nombres. A pesar de sus muchas incoherencias, esa teología se extendió a más y más países y a más denominaciones. En la actualidad, la abrumadora mayoría de los teólogos académicos de todas las confesiones y denominaciones aplican el método histórico crítico y lo enseñan a sus estudiantes, los futuros pastores de las congregaciones. De hecho, cuanto más avanzado sea el grado académico de un teólogo, mayor es la probabilidad de que se trate de un modernista, un seguidor de la alta crítica. Los lectores que usan comentarios bíblicos modernos están ideologizados y a la vez instruidos en esa alta crítica. Y nosotros no somos la excepción, por eso tenemos estas contradicciones en varios predicadores de manera abierta y hemos llegado donde hemos llegado, porque tenemos problemas muy grandes
que enfrentar de manera sociológica, por decir cultural, porque somos una iglesia mundial. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Nosotros podemos decir de que después de la reforma de Lutero, la iglesia luterana no terminó la reforma completa, porque se convirtió en una iglesia estatal en Alemania. Por ejemplo, el asunto de los bautismos, la iglesia luterana lo acepta. También el bautismo de los mayores lo practica. Quien eso es un poco diferente, pero tiene los mismos problemas de la Iglesia Católica. Para ser miembro no se requiere arrepentimiento ni el nuevo nacimiento. Con tal que te bautices y seas miembro de iglesia, es suficiente. Hoy día las iglesias practican esa misma enseñanza, porque la membresía es automática. Por tanto, la gran mayoría de los miembros y también de los líderes quizá no son ni siquiera cristianos según el Nuevo Testamento. ¿Por qué entonces deberían tomar la palabra de Dios en serio? Si el Espíritu de Dios no está en uno, trabajando y haciendo transformaciones de vida, siempre será algo superficial. Entonces, estos pastores y teólogos estudian teología como se estudia cualquier otro tema académico, de una manera puramente intelectual. Por eso una teología racionalista les convenía y se convirtieron los luteranos los que promovieron esto. Una de las semillas del racionalismo había sido sembrada por el mismo Lutero, porque cuando el pastor luterano es esencialmente un teólogo académico que expone sus enseñanzas ante sus oyentes, fue casi natural que la iglesia luterana sobrevalorara la enseñanza intelectual. Y hoy eso ha llegado a ser casi una norma general. Sus títulos académicos fueron suficientes para darle una autoridad incuestionable. Nadie preguntaba si su enseñanza estaba conforme con la palabra de Dios o siquiera con la declaración de fe oficial de la iglesia. Aún hoy día, esa es una razón importante. ¿Por qué muchos evangélicos aceptan el razonamiento de la alta crítica? Están idolatrando la erudición académica y no se atreven a cuestionar lo que enseña un doctor en teología. En muchos otros países se dieron situaciones similares, lo que facilitó la expansión internacional de la teología de la alta crítica. Ahora, la alta crítica ya había nacido antes de la Revolución Francesa, antes de que el movimiento adventista existiera. La Iglesia romana de alguna manera había rechazado esa forma de hacer una comprensión bíblica, pero al final le fue tan importante aceptar esto porque las universidades, no solamente luteranas, sino cristianas, tienen que valerse para tener un reconocimiento legal, que las autoridades deben ser con grados académicos, pero superiores para ser un rector o para ser un decano o las autoridades menores. Y las universidades evangélicas tuvieron que traer doctores católicos para que tenga un aval del gobierno, y así se introdujo muchas teorías católicas, porque un teólogo católico que quiera enseñar en una universidad evangélica no va a renunciar a sus doctrinas, aunque parezca que es un hombre más evangélico que católico.
Y eso mismo ha pasado en todas las iglesias. Queridos amigos y hermanos, ahora, ¿qué es lo que dice la alta crítica? La alta crítica es algo muy sutil en su trabajo. La historia se está repitiendo con la Biblia abierta delante de sí y profesando reverenciar la Biblia y sus enseñanzas. Muchos de los dirigentes religiosos de nuestro tiempo están destruyendo la fe en ella como palabra de Dios. Se ocupan en desecarla, dicen, ¿no? Y dan más autoridad a sus propias opiniones que a las frases más claras de esa palabra de Dios, que pierde en sus manos su poder regenerador. Esa es la razón por la cual la incredulidad se desborda y la iniquidad abunda dentro de nuestras denominaciones. Una vez que Satanás ha minado la fe en la Biblia, porque el asunto es desacreditar la Biblia, que la razón esté por encima de la Biblia, y el título académico debe estar por encima de la Biblia, y eso conduce a los hombres a otras fuentes en busca de luz y poder. Así se insinúa. Los que se apartan de la clara enseñanza de las Escrituras y del poder convincente del Espíritu Santo de Dios están invitando el dominio de los demonios. Estoy leyendo una cita inspirada, no son mis palabras por si acaso, para que nadie se pueda ofender. Las críticas y especulaciones acerca de las Escrituras han abierto la puerta al espiritismo y la teosofía, que son formas modernas del antiguo paganismo, para que penetren aún en las iglesias que profesan pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. Al par que se predica el Evangelio, hay agentes que trabajan y que no son sino intermediarios de los espíritus mentirosos. Muchos tratan con ellos por simple curiosidad, pero al ver pruebas de que obra un poder más que humano, quedan cada vez más seducidos hasta que llegan a estar dominados por una voluntad más fuerte que la suya. No pueden escapar de este poder mentiroso. Las defensas de su alma quedan derribadas, no tienen vallas contra el pecado. Y es tan fácil predicar lo que se está escuchando, una teología barata, una soteriología, o sea, una doctrina de salvación tan simple así como estás. No necesitas el poder del Espíritu de Dios, y la palabra de Dios no tiene poder ni transformar la vida de nosotros. Un pecado secreto, una pasión dominante, puede mantener a un cautivo tan impotente como el endemoniado de Capernaum. Ahora, ¿por qué pasó eso? Hermanos, es impresionante. Cuando nosotros leemos en el libro de Mateo, vamos a leer el que lo tenemos un poco más resumido, en el libro de Marcos, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 21. Dice así: entraron en Capernaum, luego en el día sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Yo quisiera preguntar, ¿cuál era la diferencia? ¿Qué títulos académicos tenía Cristo? ¿En qué escuela había estado? ¿Por qué no entró en esas escuelas? ¿De dónde trajo esa autoridad? Él está obrando no como en su divinidad, sino en la humanidad caída, igual que nosotros. ¿Y por qué tenía autoridad? Porque la vida de Jesús era lo que él predicaba, no era una teoría, no era una conjetura. Pero cuando él predicó, había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual dio voces diciendo: déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno?
has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos esto, ¿por qué este hombre era poseído? Porque cuando leo esta cita que estoy leyendo, que está en Hechos de los Apóstoles, en la página 390-391, dice, ¿no? Cuando no depende de la palabra de Dios, cuando parcialmente acepta, las defensas de su alma quedan derribadas, no tienen vallas contra el pecado. Un pecado secreto o una pasión dominante puede mantener a un cautivo tan impotente como el endemoniado de Cafarnaún. Sin embargo, su condición no es desesperada. Este hombre era miembro de iglesia, pero estaba poseído por Satanás. Y inclusive reconoció, el demonio estaba hablando a través de él. Has venido para destruirnos. ¿Y cómo se destruye el engaño, la mentira, el error? Si no es exponiendo la palabra. Jesús le reprendió diciendo, enmudece, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos estaban maravillados de tal manera que se preguntaban entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? La gente preguntó, ¿qué nueva doctrina es esta? No era nueva doctrina, era la misma doctrina que Dios reveló a Moisés y a los santos profetas. Pero él entendió lo que Dios quiere que entendamos tú y yo, de manera simple. Así como Felipe le explicó a Etíope. Esto es lo que quiere decir. No necesitamos mucha especulación. Ahora, en el libro de San Juan, capítulo 8, porque a veces hay cosas que yo escucho y quiero ser un poco analítico. Hay un político que decía que le estaban acusando con una mentira. Y él decía, la verdad os hará libre, y yo estoy con la verdad. No es esa verdad de un político el que Jesús estaba enseñando. Era una verdad de la palabra de Dios. Cuando en el libro de San Juan capítulo 8, versículo 31, entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿En qué debemos permanecer? En la palabra de Dios, no en el magisterio, no en las tradiciones, no en la alta crítica, porque la alta crítica es como hemos comenzado a leer en el libro de la educación, una forma intelectual de enseñar la palabra de Dios. Si queremos permanecer en Dios, si queremos ser verdaderamente sus discípulos, debemos permanecer en esa palabra. Esa es la verdad, por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El endemoniado de Cafarnaún estaba así como estaba, no por voluntad humana, sino al escuchar los mensajes, él se relajó. Y todas las vallas de defensa, que son los mandamientos de Dios, quedaron derribadas. El pecado era una práctica común, no había victoria sobre el pecado. Y hoy lo que se está diciendo son las mismas cosas, que no puede haber victoria sobre el pecado. O sea, la nueva teología y la alta crítica están enseñando que no va a haber victoria. Seguiremos pecando hasta que Cristo venga. Queridos hermanos y los que nos están escuchando, Cristo había anticipado que se van a levantar
engañadores, por cuya influencia la maldad se multiplicará y el amor de muchos se va a enfriar. En ese tiempo vivimos. Satanás no va a dejar de trabajar, pero usted y yo no podemos ver ese trabajo así con los ojos físicos, sino cuando confrontamos la palabra de Dios con el engaño y el error, entonces podemos decir por dónde anda Satanás y a través de quién anda Satanás. En el libro de Mateo capítulo 24, el Señor hizo una advertencia que nosotros debemos tomarlo, pero así, con toda seriedad. El libro de Mateo capítulo 24, el versículo dice, 12, dice la palabra de Dios: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando Jesús vino a este mundo, había dicho el ángel, y llamará su nombre Emmanuel, porque él salvará al mundo de sus pecados, no en sus pecados, de sus pecados. ¿Cuál es la misión de Jesús? Es que tú y yo seamos libres. Y como hemos leído en San Juan 8, permanecer en esta palabra es la verdadera libertad, porque advirtió a sus discípulos que la iglesia correría más peligro por causa de este mal que por las persecuciones de sus enemigos. El mayor peligro no está afuera, el mayor peligro está dentro de la iglesia. Una y otra vez Pablo previno a los creyentes contra esos falsos maestros. Deberían precaverse de ese peligro más que de cualquier otro, pues al recibir a los falsos maestros estarían abriendo la puerta a errores por medio de los cuales el enemigo podría embotar las percepciones espirituales y sacudir la confianza de los nuevos conversos al Evangelio. Cristo era la norma por medio de la cual deberían probar las doctrinas que se presentaran. Debían rechazar todo lo que no estuviese en armonía con sus enseñanzas. Cristo crucificado por el pecado. El pecado en la carne debe morir. Cristo resucitado entre los muertos, con una nueva vida, una vida en el espíritu, no en la carne. Cristo ascendió a lo alto. En esa condición, esta era la ciencia de la salvación que ellos debían aprender y enseñar. Ese era el Evangelio de Jesucristo. Las amonestaciones de la palabra de Dios respecto a los peligros que rodean a la iglesia cristiana son para nosotros hoy, así como en los días de los apóstoles. Los hombres intentaron destruir la fe en las escrituras por medio de tradiciones y filosofías. Hoy en día, por medio de los agradables conceptos de la alta crítica, la evolución, el espiritismo y la teosofía. Esos son términos que yo ya escuché en aquel entonces, cuando uno estaba pasando de clases de teología. ¿Y qué es la teosofía? Enseña, vamos a decir que es algo que todo el mundo sabe, quizá no en un concepto más preciso. Es una enseñanza difundida por Helena Blavatsky y Henry Steele, fundado en Nueva York en 1875. Tanto como la sierva de Dios menciona, o sea, lo que es la evolución, el evolucionismo, la teosofía, todos ellos están inventados, o la alta crítica o el espiritismo, están inventados más o menos alrededor de los años 1800. ¿Por qué Satanás hizo un esfuerzo tan grande? Porque sabía que allí se estaría presentando el mensaje de los tres ángeles para la última generación, y los resultados serían determinantes para la vida de cada uno de los que estarían vivos en este tiempo presente. Ahora, constituye un movimiento eléctrico occidental que funde religiones con el cristianismo.
están mezclados con el budismo, el hinduismo, y está directamente relacionado con movimientos esotéricos espiritistas del siglo XVIII, como los gnósticos, rosacruces y los masónicos. Ahora, cuando dice que el enemigo de la justicia está tratando de conducir a las almas por caminos prohibidos, para muchos la Biblia es una lámpara sin aceite. ¿Por qué se van a perder en la parábola de las 10 vírgenes las imprudentes? Porque tenían la luz, la lámpara, que es la palabra de Dios. Eran vírgenes. Tenían la Biblia, la sana doctrina. Pero esa sana doctrina intelectualmente aceptada no tiene ningún poder para transformar la vida, sino es el Espíritu Santo que introduce en el ser humano ese cambio para que la nueva naturaleza pueda tener vida y podamos ser tan semejantes a Cristo. Queridos hermanos, la obra de la alta crítica, que consiste en disecar la palabra de Dios, en tejer conjeturas acerca de ella y en pretender reconstruirla, está destruyendo en realidad la fe en la Biblia como revelación divina. Está privando a la palabra de Dios de la facultad de guiar y elevar y inspirar las vidas humanas. Mediante el espiritismo, multitudes son inducidas a pensar que el deseo es la ley más importante. No hay otro. Haz lo que quieras y serás salvo. Que el libertinaje es la verdadera libertad, la misma filosofía que Satanás enseñó a los ángeles y los sedujo. Y que el hombre es responsable por sí mismo y no es responsable delante de Dios. El poder de una vida más elevada, más pura y más noble es nuestra gran necesidad. He leído Hechos de los Apóstoles, la página 390, 391 y 394. Ahora, mis apreciados hermanos, para ir sacando conclusiones, vivimos en un tiempo muy crítico, así como en los días de Noé. Entonces, hoy tenemos muchas maneras de interpretar la Biblia. Y yo no sé en cuál de las escuelas usted está matriculada en esa interpretación. Pero tenemos problemas tan grandes como, por ejemplo, se practica el aborto en todas las iglesias. Se acepta el divorcio. Se acepta el segundo matrimonio, el tercer, el cuarto matrimonio. La ordenación de la mujer hoy es pan de cada día. Y el ministerio a la comunidad LGTB. ¿Cómo vamos a definir estos problemas? ¿Cómo vamos a confrontar estos problemas? ¿O cómo se va a resolver? No es a través de lo que así dice Jehová, o es que se va a definir por lo que dice una asamblea, o lo que dice un doctor, o lo que diga el líder. Queridos hermanos, nosotros reconocemos la sola Escritura. Ahora, en los últimos tiempos, el método de entender la Biblia, de estudiar la Biblia y de enseñar la Biblia, el que más se está destacando en estos estudios bíblicos ha sido como conocido generalmente el método histórico crítico. Los eruditos que lo usan, tal como está formulado clásicamente, actúan sobre la base de presuposiciones que, previo al estudio del texto bíblico, rechazan la veracidad de los relatos de los milagros. Por ejemplo, generalmente no aceptan que haya sido la creación un evento literal de una semana.
tampoco aceptan el diluvio. Pero donde más se juntan y están unánimes es negar la resurrección de Jesucristo. Esos relatos bíblicos de los milagros, por ejemplo, de Moisés en el desierto o otros eventos sobrenaturales que se narran en la Biblia, aún un uso modificado de este método es que no fue así, está siendo mal entendida. Y la alta crítica tiene en sus manos la herramienta de los hombres intelectuales que tienen capacidad de definir. El método histórico crítico, que es el hijo de la alta crítica, minimiza la necesidad de la fe en Dios y la obediencia a sus mandamientos. Además, como un método así le resta importancia al elemento divino en la Biblia, como un libro inspirado, incluyendo la unidad que resulta de esto, y desestima o malinterpreta la profecía apocalíptica y las porciones escatológicas de la Biblia. Estamos viendo de que hoy nuestra iglesia no tiene la misma visión de los pioneros que enseñaban la escatología bíblica. Los estudiantes de la Biblia no deben creer literalmente lo que están leyendo. Deben ser instruidos por aquellos que tienen grados académicos superiores. Ahora, en contraste con este método histórico crítico y sus presuposiciones, creemos que será de utilidad exponer los principios de estudio de la Biblia que son consistentes con la enseñanza de las mismas Escrituras, porque la Biblia asimismo se debe interpretar. Y para eso no es necesario, aunque yo diría, hay hombres que son intelectualmente preparados, pero guiados por el Espíritu Santo. No estoy diciendo que no sea necesario el estudio de la palabra, porque si no, no tendríamos muchas ventajas que hoy tenemos. Pero lo que estoy diciendo es que la alta crítica que está enquistada en las mejores universidades, en todas las universidades, están haciendo afirmaciones que contradicen la Escritura. Por ejemplo, la Biblia es la palabra de Dios y es el medio principal y autorizado por la cual se revela Dios a los seres humanos. Ese no está en cuestión. Segundo, el Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia con pensamientos, con ideas y con información objetiva. A su vez, ellos expresaron estos profetas que fueron inspirados en sus propias palabras. Por tanto, las Escrituras son una unión indivisible de elemento divino y humano, así como fue la vida de Cristo. Él era Emmanuel, Dios con nosotros en la carne, en esa condición humana, ninguno de los cuales debe ser enfatizado a expensa de otro. Así como el ser humano de Cristo, debemos aprender en esa condición caída cómo Cristo obró a través de la palabra de Dios. Hermanos, es impresionante el ejemplo de la vida de Cristo. Ustedes pueden leer El conflicto de los siglos en la página 7 y 8, que es la parte introductoria de este libro. Además, en el punto 3, vamos a mencionar que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y llegó a través de la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, no llegó en una cadena continua de revelaciones ininterrumpidas. Nosotros podemos ver en estos aspectos que Dios comunicaba la verdad a cada escritor. Cada uno escribió como fue impelido por el Espíritu Santo, recargando el aspecto de la verdad que fue guiada a enfatizar.
En algún momento les presentaré las aparentes contradicciones de la Biblia. Por ejemplo, el endemoniado gadareno. En uno de los evangelistas dice que fue 2, pero el otro dice que fue 1. Y esas contradicciones, para muchos, es problema de que no fueron inspirados, porque no están hablando lo mismo, se están contradiciendo. Pero más bien eso es lo que confirma que fue inspirado, porque probablemente uno de los endemoniados era muy feroz, era realmente tétrico ver esa escena, que el otro no era tanto así. Y el evangelista que enfatizó que había uno solo, se fijó solo en él, pero el otro menciona que fueron 2. Entonces, el Señor no va a dictar la palabra al profeta. Él lo va a revestir del lenguaje humano. Por esta razón, el estudiante de la Biblia adquirirá una comprensión madura de cualquier tema al reconocer que la Biblia es su propio y mejor intérprete, y que cuando se la estudia en su totalidad, describe una verdad consistente y armoniosa. En el libro de 2 Timoteo 3:16 es un versículo bastante conocido, pero es importante que nosotros podamos recordar lo que la Escritura nos está diciendo. La palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3:16, que muchos pueden repetir de memoria, dice: toda la Escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La alta crítica va a decir que eso habría que entenderlo de otra manera, que el hombre de Dios nunca va a llegar a ser perfecto, ni va a estar enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces entramos nosotros, cuando escuchamos las presuposiciones y no es conforme a la palabra como se está enseñando, podemos nosotros tener algo que nos induzca a la duda, a desconfiar de la palabra de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Aunque fue dada a los que vivieron en el contexto del antiguo cercano Oriente y el Mediterráneo, la Biblia trasciende su trasfondo cultural, para servir como palabra de Dios para todos los contextos culturales, raciales y situacionales en todas las edades. No solamente la Biblia tenía tal poder para cambiar la vida de José, la vida de Abraham, la vida de Noé, la vida de Job, de Daniel o la vida de los apóstoles. Tiene el mismo poder para transformar vidas en este tiempo, que habrá una generación que dará el revés a Satanás, no porque haya poder en nosotros. La carne no es suficiente, es débil la carne, pero cuando uno somete la voluntad al poder de la palabra de Dios, debe haber una vida transformada, una vida cambiada. Ese es el propósito de Dios para esta generación y es el propósito de su palabra y los testimonios para que tú y yo podamos ser salvos y podamos ser redimidos en la sangre del Cordero. Ese fue el propósito de este estudio, que no solamente haremos una presentación, trataremos de tocar otros temas para que usted pueda volver a un escrito sencillo, así como Cristo aprendió
en las faldas de su madre, siendo humano. Esto que había inspirado en su divinidad, pero ahora que no dependía de esa divinidad, sino ahora lo que había enseñado a la humanidad, él debería ponerlo en práctica como cualquier ser humano. Y la madre de Jesús, María y José, enseñaron estos principios, lo mismo que Elizabeth y Zacarías a Juan el Bautista, para que ellos puedan cumplir una misión que Dios tenía para esa generación. Tú y yo tenemos un propósito. Dios tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Yo deseo comprender a través de la Escritura cuál es el propósito para mi vida, lo que Dios tiene. Entonces, el Señor dice, ¿no?, ¿qué instrumento útil me es esto? Así fue cuando Saulo de Tarso fue convertido en un siervo de Dios. Él había vivido la alta crítica, una teología que no tenía vida, pero ahora él dice, para mí ahora es basura, todo lo tengo por desecho, porque gané a Cristo, la palabra hecho carne. Hoy podemos ser más que vencedores, que el Señor puede bendecir su palabra y esa puede ser la experiencia de nuestra vida, y pedir perdón al Señor por los errores que hemos cometido o por los pensamientos que nos hemos prestado al enemigo, y podamos hoy decir con toda humildad, aquí estoy, Señor, haz de mí un vaso útil, un instrumento en tus manos. Haz de mí lo que tú has comenzado, termínalo por favor. En el nombre de Jesús podemos orar esto. Vamos a orar. Padre Santísimo, te agradezco por tu palabra bendita, el alimento que da vida. Tu palabra que tiene poder, así como creó los cielos y la tierra, así como hizo a nuestros primeros padres por el poder de tu palabra. Tú también puedes hacer una vida transformada, una vida cambiada como lo hiciste con la mujer adúltera, como lo hiciste con Zaqueo, con Mateo, con cualquier otro apóstol, o como lo hiciste con Saulo de Tarso. Haz en nosotros ese milagro de ser un nuevo nacimiento, de tener una nueva naturaleza, de vivir por tu palabra, y tú nos enseñes lo que debemos aprender, y de rodillas y con humildad de corazón pedimos que el poder tuyo se perfeccione en nosotros. Pedimos tu bendición, no solo por nosotros, sino por todos nuestros hermanos que escucharán también este mensaje. Rogamos todo en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de despedirme, mis apreciados hermanos, ustedes pueden ayudarnos en compartir estos mensajes o también darle un me gusta, o también ustedes pueden suscribirse o suscribir a los demás para que este mensaje pueda ser difundida, el Evangelio eterno para la última generación. Que Dios los bendiga.